¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición del Noticiero del Poder Judicial. Hoy desde los Juzgados del Trabajo de Santiago, un lugar donde se imparte justicia sobre conflictos entre trabajadores y empleadores. Desde acá los invitamos a conocer los titulares. Máximo Tribunal remitió informe al Senado con medidas accesorias a la Ley de Responsabilidad Adolescente. Regiones de Valparaíso y Biobío lideran cumplimiento de penas sustitutivas a nivel nacional. La Corte Suprema advirtió al Senado que el proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente vulnera las garantías consagradas en la Convención de Derechos del Niño. A 10 años de la promulgación de la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente y ante la publicidad mediática de la criminalidad entre los jóvenes, el Parlamento ha propuesto una modificación en la legislación. Los legisladores desean fijar nuevas medidas, como el uso de un brazalete electrónico o tratamiento psicológico para jóvenes infractores de la ley. La Corte Suprema remitió al Senado un preinforme que critica el proyecto. El Congreso Nacional, por disposición constitucional, debe preguntarle al máximo tribunal su opinión respecto a esta materia. Lo que nosotros hacemos es un preinforme a raíz del requerimiento que nos formula la Cámara de Diputados o el Senado cuando están tramitando un proyecto de ley que incide en la organización o atribuciones de los tribunales de justicia. Este es un problema social que hay que hacerse cargo. El preinforme explica que medidas como la tobillera electrónica o un tratamiento psicológico vulneran la normativa internacional sobre los derechos humanos, particularmente la Convención sobre los Derechos del Niño. Según la Corte Suprema, la propuesta afecta el principio de proporcionalidad de las medidas que se adoptan y el interés superior del niño, es decir, la máxima aplicación de sus derechos. Creemos que más allá de los procedimientos penales existentes para los adolescentes, es muy importante tener en cuenta que esto es un tema de políticas públicas, temas de políticas sociales, de educación, de inclusión, de no discriminación, que pueden ser un factor preponderante para evitar que los adolescentes cometan delitos. Uno de los temas controversiales es el tratamiento obligatorio para adolescentes que padecen consumo problemático de drogas. El Pleno considera que se debe mantener la facultad del juez para decidir este tipo de intervenciones. Que se establece de carácter obligatorio para el juez por el solo requerimiento que le haga un especialista. Nosotros somos partidarios de que el juez siempre sea el que tome la decisión discrecional tomando todos los antecedentes del caso a fin de ver si es conveniente o no para el adolescente la aplicación de una de estas medidas, mirando siempre su interés superior. El 2014 el Sename atendió 225.754 jóvenes infractores de la ley. Según cifras de la institución, desde la creación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, los delitos han bajado en un 30% y solo el 6.4% de los jóvenes reincide en un delito de igual o mayor gravedad. UNICEF Chile y Fundación Paternitas, que trabaja en esta materia, indican que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente debe apuntar a una política social y no solo judicial. Más allá de determinar medidas de vigilancia que, por una parte, pueden significar recursos muy exorbitantes, los cuales podrían ser justamente reinvertidos en medidas socioeducativas y de carácter resocializador, que es justamente lo que persigue el derecho penal adolescente conforme lo dicen los estándares internacionales. Creo yo que si hay una preocupación en el ámbito educacional concretamente, vamos a poder tener niños mucho más comprometidos, mucho más cercanos a la comunidad en forma serena y sana. El informe remitido desde la Corte Suprema es un antecedente valioso para el trabajo legislativo en un tema que preocupa a la comunidad. Luego de su entrada en vigencia en diciembre del año 2013, el programa de medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad presenta diversas salidas al cumplimiento de condenas. Entre ellas destaca la prestación de servicios a la comunidad. Con el objeto de descongestionar las cárceles chilenas y optar por una reinserción social efectiva, en diciembre de 2013 entró en vigencia la Ley de Penas Sustitutivas a la Reclusión. Medidas alternativas a una legislación que estaba vigente desde 1983, entre las que destaca la prestación de servicios en beneficio de la comunidad. El legislador establece que como última instancia, frente a penas de corta duración, como digo, que no excedan de 300 días, se puede acceder a esa pena que consiste, como lo indica la palabra genéricamente, en prestar algún tipo de servicio o trabajo no remunerado
en favor de la comunidad o un grupo de personas en situación de algún tipo de vulnerabilidad. Limpiar plazas, pintar murallas, cuidar jardines, tareas administrativas e instalar señaléticas son algunos de los trabajos con que los infractores pueden evitar una pena de reclusión. Las principales instituciones para las que trabajan son municipios, ONGs y fundaciones. Su jornada no puede superar las 8 horas y es monitoreada por Gendarmería, la que debe informar cualquier incumplimiento. Si quebranta la pena y el delegado de Gendarmería informa que no la ha cumplido, que por ejemplo no se ha presentado a pintar una sede vecinal, que está obligado a hacerlo, ¿no es cierto?, o el trabajo lo dejó botado, ¿no?, por ejemplo, también lleva aparejada el quebrantamiento y la revocación de la pena. Pese a que las autoridades hacen un balance positivo, desde la Fundación Paréntesis critican un sistema que, si no se aplica con sentido de reinserción social, puede generar efectos adversos. El pensar un trabajo en beneficio de la comunidad solamente como una pena y una condena sacrificada, dura, más bien punitiva, de ir y vaya y sirva para los demás, es un contrasentido. De hecho, puede ser una medida contraterapéutica, te lo digo en esos términos, contraterapéutica, puede generar frustración, estigma, descalificación. El director ejecutivo de la Fundación Paréntesis sostiene que faltan relaciones estratégicas con distintas organizaciones de la sociedad civil y otros organismos para evitar que la medida se transforme en un castigo sin sentido. Eso está condicionado o al fracaso, en definitiva al abandono, ¿cierto?, a la, entre comillas, deserción, no adherencia, o a terminar una condena que la verdad es que no me sirvió para nada. No hice la reflexión que toda la mirada restaurativa pretende hacer. Actualmente se registran más de 10.000 condenas alternativas para delitos no violentos ni de alta connotación social. Según cifras de Gendarmería, Valparaíso y Biobío lideran el cumplimiento de estas medidas con 427 y 451 casos respectivamente. Datos que avalan un sistema que pretende descongestionar las penitenciarías del país y de paso apostar por la reinserción social desde fuera de la cárcel. Continuamos con nuestra sección que hemos llamado Leyes que cambiaron Chile. Uno de los primeros logros del movimiento obrero del siglo XX fue la llamada Ley de la Silla. La normativa promulgada durante el gobierno de Ramón Barros Luco tiene 100 años de vigencia y garantizó el descanso en una silla para los trabajadores. Hace 8 años Alicia es empleada en esta tienda de lámparas ubicada en el centro de Santiago. Trabaja 10 horas diarias, por lo que le corresponde tener una silla para descansar. Porque no podemos estar todo el día parados. Tenemos derecho a sentarnos un ratito. En la actualidad sigue teniendo relevancia, puesto que es una norma que se aplica netamente en el ámbito de los establecimientos comerciales, esto a tienda, bazar. Tiene que tener un número suficiente de sillas o asientos que debe ser proveído por el empleador. La Ley 2951 fue promulgada en 1915 durante el gobierno de Ramón Barros Luco y establece que las tiendas comerciales deben tener un número determinado de sillas para sus trabajadores y dicta multas por el no cumplimiento de la normativa. Desde su promulgación hace 100 años no ha sufrido modificaciones. Y hasta el día de hoy, si uno revisa la redacción de la ley, se mantiene más o menos en los mismos términos. La ley de las sillas se promulga en una época en la que los tribunales no contaban con herramientas que garantizaran la seguridad y protección de los trabajadores, los que debían negociar directamente con los empleadores sus condiciones laborales. El descontento social se manifestó en las calles, pese a la dura represión contra los obreros, como la matanza de la escuela Santa María de Iquique. La ley de la silla va a ser dentro de las primeras leyes laborales que apuntan justamente, por un lado, a revertir la desigualdad, a establecer cierta protección hacia el trabajo y por otro también a contener el conflicto social. Tiene más bien un sentido simbólico porque se instala como un ejemplo de una mínima protección social frente a condiciones de trabajo opresivas. La Ley de la Silla fue una de las primeras legislaciones que integró el primer Código del Trabajo de 1931. La normativa también establecía el derecho de 1 hora y media de receso para almorzar y multas para el empleador que no lo cumpliera, la que era cercana a los 50 pesos de la época. Van a pasar 10 años
hasta que no se incorpore un conjunto de leyes a mitad de la década del 20 que son más sistemáticas en materia de protección de la salud y la vida de los trabajadores en Chile. Se puede ser visto también como una conquista de los trabajadores, porque es la movilización social la que fuerza el nacimiento del derecho del trabajo, que es un derecho especial hacia los trabajadores, que es una discriminación positiva hacia el trabajo. En la actualidad, la ley sigue vigente para todos los trabajadores que ejerzan labores en establecimientos comerciales. La Dirección del Trabajo sigue fiscalizando y cursando infracciones al artículo 193 del Código del Trabajo. Las multas van de 1 a 20 UTM. Hemos sancionado sobre 100 multas en estos últimos años respecto de esta materia en particular. La Ley de la Silla es una legislación que fue pionera para el reconocimiento de los derechos de los trabajadores en la justicia chilena y que sigue vigente. En el año 2014, 56 denuncias por discriminación fueron interpuestas en los juzgados civiles. ¿En qué consiste la llamada Ley Zamudio y qué sanciones arriesgan los infractores? La respuesta en la cápsula educativa. La Ley 20.609, más conocida como Ley Zamudio, sanciona la discriminación. Define el concepto de discriminación arbitraria como cualquier distinción que amenace o vulnere los derechos fundamentales de las personas. La ley establece que la discriminación puede ser ejercida por agentes del Estado o particulares en función del sexo, la raza, la situación socioeconómica, la identidad sexual o la discapacidad, entre otros. En el caso de que una persona se sienta discriminada, debe presentar un procedimiento judicial llamado acción de no discriminación arbitraria. Esta debe ser presentada en un plazo de 90 días por el afectado o un tercero, en el juzgado de letras del domicilio de quien la interpone. Luego de presentar la acción, el tribunal le pedirá un informe al denunciado y fijará una audiencia para llegar a una conciliación. En caso de no lograrla, el juez citará nuevamente a las partes para evaluar las pruebas y dictar sentencia en un plazo de 15 días hábiles. Si existe discriminación, el denunciado deberá finalizar el acto arbitrario y pagar una multa a beneficio fiscal de 5 a 50 unidades tributarias mensuales. Por el contrario, si la denuncia carece de todo fundamento, el denunciante deberá pagar al fisco entre 2 y 20 UTM. Finalmente, la Ley Zamudio contempla la destitución de los funcionarios públicos que cometan actos discriminatorios y es un agravante de delitos penales. Funcionarios de tribunales de familia dictaron una charla orientada a 150 suboficiales de carabineros. Esta información y otras también en el siguiente bloque de contingencia. Hasta las dependencias de la Escuela de Suboficiales de Carabineros llegaron representantes del Poder Judicial y la Fiscalía para capacitar a 150 funcionarios policiales en torno a los procedimientos por delitos de violencia intrafamiliar, delitos sexuales, declaración de las víctimas, ilegalidad en la detención y control de identidad. El ministro de la Corte Suprema, Patricio Valdés, realizó su primera visita a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Durante su estadía, el magistrado recorrió la totalidad de los tribunales de la capital regional y los juzgados de letras de Puerto Natales y Porvenir. En este último lugar, aprovechó de conocer el terreno de 2.500 metros cuadrados recientemente adquirido para construir un nuevo tribunal provincial. Pero me ha llamado la atención la pertenencia que tienen los funcionarios de la jurisdicción, es decir, de la jurisdicción de Magallanes y la Antártida chilena, a su terruño natal, porque la verdad es que la mayoría de ellos son aquí y los que han venido de afuera se tratan de quedar, le toman un cariño especial al lugar. Más de 20 alumnos de la carrera de Derecho de la Universidad Pedro de Valdivia participaron de una completa visita guiada por la Corte de Apelaciones de La Serena. La actividad incluyó la asistencia a 2 alegatos en la primera sala de audiencias del tribunal y la exposición del presidente del Tribunal de Alzada, Cristian Lecerf, sobre el rol de los profesionales en el Poder Judicial. Abrir las puertas de la Corte de Apelaciones de La Serena
a la comunidad, en especial a un grupo de estudiantes de último año de la carrera de Derecho, no solo es parte de la política de vinculación con el medio del Poder Judicial, sino que también es una experiencia enriquecedora para aquellos que están por terminar su carrera y así pueden conocer lo que puede ser un ámbito de su desempeño profesional futuro. El Comité de Comunicaciones de la Corte Suprema, presidido por el ministro Milton Juica, escogió a los ganadores del primer concurso de buenas prácticas en comunicación y participación del Poder Judicial, enfocado a detectar iniciativas que promuevan la comunicación interna y a difusión de valores institucionales. El Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas se adjudicó el primer lugar del certamen, seguido por el 11º Juzgado de Garantía de Santiago y el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso. El 31 de marzo del 2008 comenzó de manera gradual a implementarse la reforma laboral que creó los tribunales del trabajo. Desde los juzgados de calle San Martín en Santiago nos despedimos, dejándolos como siempre invitados a que visiten todas nuestras plataformas digitales del Poder Judicial. Nos encontramos en otra ocasión. Que estén muy bien.